Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 14:30 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces. Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio que llega a todos ustedes a través de los 14:30 AM y también a través de www.uniminutoradio.com.co. Hoy estamos emitiendo desde el Living Lab, un espacio sin duda alguna muy importante desde Uniminuto, donde estamos recogiendo distintas miradas frente al ejercicio de esto que se ha denominado el circuito de prácticas filosóficas. Tenemos, por supuesto, muchos invitados el día de hoy con quienes vamos a estar dialogando, tejiendo y comprendiendo la dinámica de lo que ha sido este circuito. Pero ¿quién mejor que uno de sus representantes hace parte o lidera más bien la propuesta de SECAPFI a nivel global? Se trata de David Schumacher. Un gusto, David, tenerlo aquí nuevamente en el Puente. Un gusto, Simón. Como siempre, un gran gusto estar con vos. Bueno, un placer. Antes de adentrarnos en todo lo que representa el circuito, ¿de qué hablamos rápidamente cuando hablamos de una práctica filosófica? Una práctica filosófica es la filosofía puesta en movimiento. Distinto de la idea de la filosofía estática en un libro o como un conocimiento allí, digamos, alejado de la gente. Por el contrario, una práctica filosófica siempre, por definición, se tiene que hacer con otro. Y además, la filosofía no va a estar solo en lo que dice el facilitador o quien lleva la acción, sino sobre todo en esa filosofía que emerge del otro sujeto, el que está del otro lado. Que puede ser un niño, o un adulto, un grupo, una empresa, una institución, el público que vos quieras. Pero la filosofía empieza a surgir desde el otro. De alguna forma la filosofía nos acompaña, todo el tiempo nos habitan. Todo el mundo tiene que tomar decisiones éticas, todo el mundo tiene una visión, una forma de pensar, tiene una manera de construir qué es la sociedad, qué es su trabajo, qué es la vida, qué es la muerte. Eso está, queramos o no queramos, pero tenemos la posibilidad, la práctica filosófica nos da la posibilidad de ampliar, de sopesar, de tomar una decisión y de ser dueños, tener la potestad en todos esos ámbitos. Por eso es tan importante. Y la UNESCO, por ejemplo, la califica como derecho, ¿no? Claro, muy importante ese aspecto. Bueno, de la mano con Marfil y con otras instituciones, sé que de este circuito han participado distintas universidades, ¿no? Nombremos que... Sí, correcto. Bueno, como universidad sede, porque participaron realmente muchas, pero como sede solamente tuvimos la Universidad del Quindío, la Universidad de Antioquia, la UPTC de Tunja, la UNAD, la Universidad de La Sabana, la Universidad Javeriana y ustedes, y por su minuto, porque que vinieron a cerrar de manera tan bonita este circuito. Y esas 7 fueron solo las sedes, pero además asistieron muchas otras universidades e instituciones como museos, instituciones de corte social y otras universidades interesadas en la práctica filosófica. ¿De dónde surge la idea de un circuito? Porque un circuito habla un poco de la idea de conexión, ¿no? Permanente, pero también de la idea de rapidez, de fluidez. ¿Por qué la idea de un circuito de prácticas filosóficas? Bueno, la verdad que la idea, Simón, surgió porque ustedes son un país lleno de riquezas. En verdad, digo, de parte de un servidor y del equipo de SECAPFI Colombia fue decir, realmente aquí existe tanto talento y proyectos tan interesantes y tan bien desarrollados y de aparte tanta duración, todos esos aspectos generalmente, no solo en filosofía, pero en filosofía también trabajamos muy cada uno en su propio proyecto. Entonces, la idea es básicamente un espacio para dialogar y para compartir, y la idea de una red, que es lo que proponemos a futuro, que pueda surgir de este circuito, una red nacional de práctica filosófica, una red colombiana. La idea de la red tiene este principio en donde cada nudo de la red sigue manteniendo su identidad,
su autonomía y su proyecto, pero al estar ligado con los demás, tiene mucha más fortaleza. Entonces, la otra razón que nos llevó a hacer este circuito, además de ver todo lo que ustedes tienen acá tan maravilloso y tan interesante como en Marfil, en Parche, todo lo que hacen en un minuto y en tantas partes del país, pero además de eso, es darnos cuenta que al construir juntos, al colaborar, al escucharnos y al conocernos, las prácticas de cada una de las partes también se vuelven más fuertes. ¿Qué retos enfrenta hoy la práctica filosófica en un mundo cada vez más dividido, fragmentado bueno, estamos viendo guerras, estamos viendo permanentes prácticas de hegemonía, también de silenciamientos impuestos? ¿Qué lugar ocupa la práctica filosófica en un contexto como este? Bueno, yo creo que el reto principal que nos enfrentamos para todos los que decidimos dedicarnos a esta disciplina, a esta área de la filosofía, es animarnos a practicarla. Porque está en un salto que a veces el confort teórico es mucho más fácil. Sí. Entonces necesitamos acercarnos al otro para poner en movimiento todas estas herramientas. Porque en un contexto extremo, como por ejemplo una guerra, lo que menos piensa la gente es en construir con el otro. El único pensamiento es la supervivencia. Y es muy triste, porque es un estado de extrema vulnerabilidad. Pero en esos momentos la filosofía también está presente. Y lo que hablábamos un poco hoy y que en general se trata durante todo el circuito es la gran importancia y trascendencia que tiene dar ese paso, sea la persona que viene de la filosofía o de otras áreas que también contribuyen de distintas formas interdisciplinares al desarrollo de estos proyectos y de estas prácticas. Entonces creo que el reto está en perder la timidez y bueno, ir observándose uno en el mundo y ver qué proyecto puede hacer, en qué proyecto quiere colaborar, en qué lugar encaja dentro de todo esto. Y si no es para hacerlo, también puede ser para tomarlo, porque la práctica filosófica todos la necesitamos, es decir, qué espacios personales tenemos para construir nuestros propios valores o recrearlos o reconstruirlos, porque nuestra vida es puramente movimiento. Entonces, todos necesitamos de un espacio donde poder hacerlo. Entonces hay cafés filosóficos, hay talleres filosóficos, existen las consultorías filosóficas. La filosofía para niños. Filosofía para niños, filosofía, quiero decir, en todo tipo de espacios. Entonces, bueno, creo que es una invitación a gran escala, digo, para estudiantes de otras disciplinas. Ustedes lo tienen en Marfil mucho y nosotros en SECAPFI también. Gente que viene de ingeniería, de derecho, de trabajo social, de psicología, de artes, de muchas áreas. Y el enriquecimiento que se da por este movimiento que genera la filosofía, porque te permite preguntarte a vos qué haces, por qué lo haces, cómo lo haces, y después te permite amplificar el trabajo con los otros a través de integrarlos, a través de co-construir con ellos cantidad de cosas que, bueno, que son realmente cosas que uno va viendo, ¿no? Después en la práctica. David, no lo quiero despedir en este momento sin antes hacerle la siguiente invitación. ¿Qué pregunta en este momento lo está habitando? ¿Qué pregunta en este momento acompaña a David Zumiache en su contexto vital? Bueno, mi pregunta es, ¿cómo hacer que todo esto tan bonito que se generó esta semana perdure? Porque la verdad es que yo estoy maravillado con ustedes, Simón. Y no lo digo por decir, porque digo, transito por diferentes lugares y distintos países. Y el espíritu colaborativo que hay, mira, se me ponen los ojos llorosos de pensarlo, porque es real. El espíritu colaborativo que ha surgido en cada una de las sesiones de parte de tantas instituciones y proyectos. La pregunta que a mí me circunda es cómo hacer para que eso continúe. Y de qué manera poder seguirnos aprovechando mutuamente como escalones, en donde el otro también es un espacio para apoyarnos, pero nosotros también podemos ser un espacio de apoyo para el otro. Y la realidad es que la práctica filosófica puede tomar mucha fuerza de este país sin falta, porque las universidades en general, la gran mayoría están muy dispuestas y los estudiantes están muy interesados. Entonces, bueno, yo creo que ahora se trata de nuestra creatividad y nuestra capacidad de empuje, ¿no? De persistencia. Pero bueno, la verdad es que me siento muy contento y muy satisfecho, sí. David, muchas gracias por acompañarnos en el puente el día de hoy. Y bueno, la invitación para que sigamos cultivando, haciendo de nuestra vida un ejercicio pensado,
desde la pregunta, hacer una pedagogía, la pregunta permanente es fundamental y por supuesto la filosofía tiene mucho que decir. Seguimos en el puente, seguimos con más invitados, escuchando, compartiendo distintas experiencias. Vamos ahí. Muy bien, y seguimos en el puente en el marco de este circuito de prácticas filosóficas, compartiendo con algunos de los actores que han participado en este espacio. Nos encontramos con Óscar Murillo, muy seguramente ustedes ya lo han visto en varias emisiones del puente, conduciendo este espacio y por supuesto siendo una voz también que transita a través del Centro Marfil. Óscar, nuevamente bienvenido al puente y qué rico ahora estar de este lado. Sí, ahora soy yo el entrevistado. ¿Cómo estás? Por supuesto, muy bien, gracias. Bueno, tuvimos la posibilidad de compartir contigo toda la experiencia o el ejercicio de moderador del panel en el marco de este espacio donde dialogamos sobre el ejercicio de filosofía en cárceles. Para usted como moderador de este escenario, ¿qué representó? ¿Qué representó estar en este contexto recogiendo todas las miradas de quienes participamos en el mismo? Pues muy edificante y sobre todo también muy como un ejercicio de aprendizaje en clave como de tejido. Venía con algunas preguntas ya como elaboradas, pero en medio de la conversación aparecían conceptos e ideas que me permitía ir tejiendo una pregunta con alguna experiencia en particular de filosofía crítica en las cárceles, con el problema del estoicismo, bueno, con la experiencia y por supuesto que hoy contamos con una maravillosa presencia que fue la de José Barrientos, que nos ha dado muchas luces. Desde España, ¿no? Desde España tuvimos a José Barrientos y por supuesto, pues digamos que para mí también sus textos fueron claves también para mi ejercicio, no solo de investigación, sino también este ejercicio de moderación que he realizado la mañana. Bueno, Óscar, usted es historiador, ¿no? Correcto. Historiador y tiene un recorrido muy interesante en todas las prácticas de cuidado que se han venido adelantando en distintos escenarios. Hay proyectos, iniciativas que usted ha venido acompañando. Desde ese enfoque también del cuidado, ¿qué representa, por ejemplo, para usted hacer filosofía en cárcel, la lectura que usted encuentra de las prácticas filosóficas como prácticas de cuidado? ¿Cómo lo percibe usted? Bueno, de entrada para mí ha sido un ejercicio retador porque, pues digamos que mi ejercicio profesional como docente, investigador, he tenido la oportunidad de trabajar con distinto tipo de poblaciones, pero yo no había tenido oportunidad de trabajar con personas privadas de la libertad. Realmente el Centro de Investigación Marfil encontré como esa primera oportunidad. Y yo creo que el pensamiento cuidadoso también en gran medida está en un compromiso ético por lo que hacemos alrededor de la investigación, por comprender mi lugar en efectivamente la transformación de unas prácticas, en tratar de llevar la filosofía no como un ejercicio teórico, libresco, que por supuesto hay que seguir haciendo, ¿no? Tampoco es que estamos diciendo no hay que publicar, no hay que, por supuesto hay que seguir publicando, hay que seguir teorizando, pero también cómo hacemos que esa teoría logre llegar de manera concreta a la vida de la gente. Para mí ese es el ejercicio más retador y es lo más interesante que yo me puedo encontrar en filosofía en las cárceles. Ok, y en ese orden de ideas la filosofía siempre nos deja preguntas. ¿Qué preguntas se ha llevado? A mí me deja preguntas alrededor también del abordaje un poco. Me llama mucho la atención un poco la experiencia en particular de la UNAT, porque un poco nos decían el texto tiene que estar también contextualizado y sí importa la adaptación de acuerdo con los tipos de poblaciones, porque digamos nosotros desde lo que hacemos desde Parche en Marfil y en particular en Buen Pastor, no abordamos tanto el ejercicio desde determinado tipo de conducta delictual y nada de eso, sino un poco desde la perspectiva más humana. Entonces me quedan preguntas alrededor de eso. Un poco me lo he venido cuestionando y es si nosotros tendríamos que tener algún tipo de información a priori de la población o si la descubrimos efectivamente en el ejercicio. Ese es un ejercicio que me sigue rondando mucho allí. Me queda digamos, la pregunta también un poco por el post y eso a qué se refiere. Y es como, ¿qué ocurre con ese lugar de lo que genéricamente llamamos como reinserción
que aquí se piensa también desde una postura crítica y no desde la idea de que vamos a resocializar a la gente, sino que le estamos dejando algunas inquietudes que le permiten cuestionarse el mundo en el que vive. Y yo creo que esa es una pregunta constante que yo me hago también un poco por mi lugar en esa práctica. Muy bien, Oscar, muchas gracias por acompañarnos en este momento, dialogando y compartiendo estas interesantes experiencias frente al ejercicio de la práctica filosófica. No, a ti muchas gracias por esta charla. Muy bien, y bueno, vamos a continuar con más de lo que ha sido este interesante espacio el día de hoy. Veamos algunas de las imágenes, algunas de las situaciones compartidas en nuestro evento de prácticas filosóficas aquí desde Uniminuto. La ilustración la hizo una niña. Todas las imágenes que están aquí fueron hechas por una niña llamada Mila. Su nombre real es Mila, no tenía nada que ver con Milo. Se conocieron después de haberse hecho el libro. Pero Mila es una niña dibujante de familia de artistas. Ella hizo todas las pinturas. Ya tiene 13 años. Y pues la invitamos a que se imaginara a Milo, como se lo dimos en Bob. Ella se fue imaginando el personaje y fue dibujando cada una de las situaciones que Milo va presentando. Entonces aquí tenemos la ilustración de Mila y el texto, que es de mi autoría, fue poco construido también con la inspiración de un niño, en particular Nicolás, que es el hijo de una de mis compañeras de baile. Nicolás es como un Milo, él se hace preguntas como las que están aquí, muchas de hecho fueron de él, solo que las llevamos después como a un cuento. Pero lo que nos interesa mirar con Milo, si se lo pueden ir notando, es él se fue haciendo preguntas. Si yo lo puedo manipular, que sí. Entonces voy a mostrarles aquí y nos vamos a detener en unas páginas. Entonces él empieza empieza hablando del nombre. Hay algo curioso de la narrativa y es que el personaje le habla al lector. Entonces ustedes van a encontrar aquí un personaje que va a hablar con ustedes y le va a hacer preguntas al lector. Entonces él empieza hablando del nombre y empieza preguntándole unas cosas al lector. Bueno, y continuamos en el marco del circuito de prácticas filosóficas en el Fuente, conversando, compartiendo y teniendo distintos enfoques y miradas frente a lo que representa el ejercicio de la filosofía hoy en día. Esas voces que ustedes escuchan allí también, que se tejen, han sido parte de todo este ejercicio. Un diálogo profundo, encuentros, sonrisas, que han sido compartidas y pues uno de los protagonistas de este espacio ha sido Luis Triana, filósofo, magíster en filosofía, y pues me complace mucho que nos acompañe Luis en este espacio del Puente el día de hoy, en esta emisión especial, recogiendo algunas de las vivencias especiales de todo el ejercicio que hemos compartido hoy. Gracias, Simón, muchas gracias. Bueno, a la pregunta de quién es Luis Triana, ¿qué podría decir? Pues Luis Triana es una persona que se fragmentó en la cárcel, estuve privado de la libertad más de 10 años y gracias a la filosofía volvió a unir estos tramos de vida y un proyecto de vida a futuro. Perfecto, maravilloso. ¿Cómo llega Luis a hacer filosofía desde la cárcel, estando en la cárcel? Llegó gracias, entre otras posibilidades, al proyecto Boesio, que hace filosofía experiencial en prisiones. Así es. Y allí descubrí las potencialidades que tiene la filosofía. ¿Sí? Ya era, digamos, un estudiante de filosofía en la UNAD, la Universidad Nacional de Abierta Distancia, donde finalmente me graduó hace un par de años. Pero además digo, bueno, esto no solamente es para mí, esto no es para Luis, que los filósofos solemos encapsularnos y quedarnos muy solos en la filosofía. Esto es para compartirlo con más. Y entiendo de filosofía con grupos de estudiantes de filosofía del proyecto Boesio. Maravilloso. Para usted, ¿qué ha representado la filosofía? Emanciparme. Me emancipé en prisión de la prisión. Yo no me consideraba que estaba privado de la libertad. Sí, la libertad de locomoción, pero no la libertad de pensamiento. Y ahora sigo emancipado de todos esos discursos que uno ve en la sociedad, en los medios de comunicación, y que uno debe liderarse, porque finalmente esa es la invitación, ¿cierto? Cuestionar todo. Cuestionar. Así es. Usted ha venido liderando unos procesos muy interesantes dentro de los centros penitenciarios, ha sido una figura también relevante dentro de estos procesos de prácticas filosóficas y de filosofía, hacer filosofía estoica desde la cárcel. ¿Cómo es esto? Bueno, mira, empezamos en el establecimiento donde me encontraba, en la cárcel de Itagüí. Allí comenzamos en 2023, al mes de haberme graduado, cuando ya tenía el título de filósofo, ya podía hablar en propiedad,
a entrenar filosofía semanalmente, una reunión y diariamente en el diario filosófico, tanto los estudiantes como el profesor, digamos que era yo, pero allí lo llamamos el monitor del gimnasio y los gimnastas, porque iban a hacer ejercicios filosóficos. Mucho movimiento, de hecho. Sí, la idea es eso, la filosofía en movimiento, la filosofía práctica, la filosofía vivida en la experiencia, que nos sirva para cambiar la vida, no simplemente para teorizar sobre un asunto, sino volvernos mejor personas allí o por fuera de ellos, por fuera de los muros. Y hemos continuado el trabajo no solamente con este establecimiento, sino con otros establecimientos. De hecho, hemos hecho filosofía desde allí para establecimientos que están en Santa Rosa de Osos, que es un municipio cercano a Medellín. Pero imagínate, llegar a Entre Ríos, a la provincia de Victoria, la ciudad de Entre Ríos en Argentina, desde una cárcel a otra cárcel. Las posibilidades infinitas que ofrece, digamos, la filosofía. Pero formar vías desde la lejanía, con una cercanía que nos permite precisamente estos medios virtuales. Bueno, maravilloso todo este asunto y sé que ahí tenemos muchas cosas para decir. Seguramente lo tendremos como invitado exclusivamente en una de las emisiones para que sigamos conversando. Pero compartamos una pregunta que a usted le queda el día de hoy a partir de todo este circuito de prácticas filosóficas que hemos compartido. ¿Cómo lograr una mejor sociedad a través de la filosofía en lugares de exclusión? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo llevarlo a la práctica de más lugares? Porque hablamos de filosofía en cárceles, pero también estamos hablando de los barrios marginales, los colectivos, digamos, de personas digamos, en drogadicción, alcoholismo, prostitución y cuántos otros lugares de exclusión que tiene la sociedad. Muy bien, esta es la voz de Luis Triana en el marco de este circuito de prácticas filosóficas que hoy se hace presente en El Puente. Seguimos transitando, seguimos dialogando, ya llegan más invitados el día de hoy. Muy bien, estamos en El Puente de Un Minuto Radio, transitando, dialogando con distintos invitados que han participado de esta interesante experiencia del circuito de prácticas filosóficas. Nos encontramos con una de ellas, Laura Giraldo, docente del Departamento de Filosofía de Uniminuto. Laura, nuevamente bienvenida al Puente. Gracias, Simón. Qué rico tenerle por aquí y qué bueno tener la posibilidad de compartir y de dialogar frente a lo que para usted ha representado también todo este ejercicio de hacer filosofía en cárceles. Pero antes de eso, para Laura Giraldo, ¿qué concepción habita en usted o tiene de la filosofía? Pues con este proyecto de lo que hablábamos ahorita en el circuito, creo que ahora como uno va cambiando y demás, pero creo que ahora mi apuesta filosófica puede estar centrada en entender la filosofía como un modo de vida, como una forma de vida, tratando de hacer una filosofía muy en el mundo, muy anclada en el mundo, desde la que podamos aportar positivamente en otras vidas, en la propia y en otras. Bueno, eso de alguna forma también destaca el compromiso y el sentido que tiene hacer filosofía situada, ¿no? Contextualizada, encarnada, dirían algunos otros, en el ejercicio de entenderla como forma de vida. A propósito, poco conocemos de Laura Giraldo. ¿Cómo es que llega Laura Giraldo a interesarse por la filosofía? Yo llego a interesarme por la filosofía, no sé, como por preguntas que uno hace acerca de su propia vida. Yo creo que cuando uno llega a interesarse por la filosofía no sabe muy bien ni por qué. Uno dice, pues a mí me gusta, que tiene que ver como con el pensamiento, y me gusta leer, y me gusta conocer de los otros filósofos. Uno como que no lo tiene muy claro, y a medida que va avanzando, pues empieza, digamos, como a encontrar maneras de comprender teóricamente sus propias apuestas, sus propias maneras de concebir el mundo. Esas apuestas y esas maneras de concebir el mundo ha llegado a que los encontremos hoy. Sí. Justamente en el marco de este circuito de prácticas filosóficas, usted ha compartido una experiencia muy interesante que se viene adelantando en la cárcel La Picota, aquí en Bogotá,
en una comunidad terapéutica que se denomina ¿cómo? Semillas, se llama la comunidad terapéutica Semillas. Hablemos acerca de esa práctica filosófica, de ese ejercicio, de ese encuentro vital. Ujú. Bueno, nosotros tenemos la posibilidad con mi compañero Víctor Rojas y digamos como englobado en un proyecto que era lo que explicábamos ahorita en el circuito, de trabajar desde hace unos 3 o 4 años con esta comunidad terapéutica. La idea es trabajar con ellos una serie de ejercicios basados en una filosofía muy particular, que es la filosofía estoica, que precisamente es la filosofía como un modo de vida, y hacerlo como un entrenamiento del pensamiento, un entrenamiento del manejo de las emociones, de las pasiones. Ahora mismo estamos haciendo un nuevo ciclo basado en los ejercicios estoicos, que es cuestionar un poco nuestras nociones de amor, las nociones de amor que hemos normalizado, idealizado, y cómo a veces con esas nociones de amor llegamos a cometer algunas acciones que pueden ser injustas o etcétera. Entonces eso es lo que hacemos allí en la comunidad. Ellos son un grupo como alrededor de unos 30 personas privadas de la libertad y están en un patio que es el patio de la comunidad, aparte allí en la picota. Ha sido muy interesante ver cómo desde Marfil, en articulación con Boesio, a propósito, el saludo muy especial para Pepe Barrientos, que desde España nos sigue, que acompaña también todos esos procesos de trabajo de filosofía en cárceles, pues ha resultado toda una experiencia de encontrar miradas diversas, de establecer, por supuesto, diálogos tanto dentro como fuera de lo que representa el sector penitenciario y demás. Para usted, en su ejercicio también como maestra de filosofía, como docente de filosofía, ¿qué ha representado, qué ha descubierto también en ese ejercicio permanente, constante de hacer filosofía con personas privadas de la libertad? Yo, como he tenido la posibilidad de manifestarlo a ellos, y a propósito en un texto que tuvimos la posibilidad de escribir varios de los que participamos en este proyecto, hay un texto de Simón, hay un texto mío, es un texto publicado por la UNAT, y yo allí en ese texto que tuve la posibilidad de compartirlo con mis muchachos de la comunidad, yo decía que es increíble cómo se ha obtenido un aprendizaje profesional, porque una cosa es ser profesora de filosofía en una universidad con unas exigencias académicas, decirle a los estudiantes tienen que leer, y otra cosa es tratar de encontrar los espacios, el lenguaje, las actividades para que ellos comprendan que también se puede hacer filosofía de otra manera y que pueda hacerse filosofía para ellos. Entonces, el aprendizaje ha sido profesional por unos retos muy grandes como profesora, de buscar los espacios, pero el aprendizaje también ha sido personal. Estar al interior de una prisión y aprender a valorar cada una de las cosas, desde el sentir aire, desde el sentir sol, porque ellos están en un patio en el que no pueden salir a tomar el sol por las condiciones en las que están, desde actividades como desde valorar lo más mínimo de la vida, desde valorar las cosas más mínimas que tenemos. Entonces creo que no solo hay retos profesionales, sino muchos aprendizajes personales. Yo siempre les digo que yo soy la profesora y la que supuestamente va a enseñarles, pero realmente son ellos los que me enseñan a mí. Y paradójicamente también les digo que al interior de la cárcel es un lugar donde he encontrado mucha libertad. Eso supone también repensar, ¿no? El lugar de la filosofía, su enseñanza y también la relación esa entre enseñar y aprender. No la quiero dejar ir antes, por supuesto, de este espacio sin antes preguntarle qué pregunta le habita hoy, qué pregunta está allí latiendo en el corazón de Laura Giraldo. No, pues un montón. Me pregunto, solamente como para decir alguna cosita, me pregunto con esto que estamos haciendo del amor y demás, ¿por qué es tan difícil para nosotros como seres humanos, ni siquiera estando privados de la libertad o no privados de la libertad, pero por qué es tan difícil como someter a diálogo, como permitirnos ir modificando, porque es tan difícil desprendernos de algunas creencias que tenemos muy arraigadas? Lo pienso porque por mis clases anteriores, pero también porque con estas nociones de amor ha sido muy difícil
que ellos como que puedan exteriorizar y que todos, porque no son solamente ellos, como ciertas nociones que tenemos muy arraigadas, ciertos sistemas de creencias que tenemos muy arraigados, y no me refiero a creencias solamente religiosas, sino a creencias en un sistema. Pero además también me pregunto que, o sea, veo que una vez lo logramos hacer, como que logramos liberarnos y logramos decir, hay otra posibilidad, se puede creer de otra manera, se puede pensar de otra manera, se puede actuar de otra manera, también es absolutamente liberador. Entonces, aunque nos cuesta mucho, una vez lo logramos hacer, como que, había otra manera de verlo. Maravilloso. Bueno, con ese sentido liberador, bueno, despedimos a Laura por su participación aquí en El Puente. Muchas gracias. Seguimos dialogando, seguimos compartiendo y seguimos tejiendo con más invitados el día de hoy. Muy bien, estamos en esta edición especial del Puente, transmitiendo desde la sede Uniminuto en el marco de este circuito de prácticas filosóficas en el cual nos hemos encontrado. Por supuesto, una experiencia maravillosa, una experiencia significativa que ha permitido que pensemos juntos y que nos encontremos para eso, para darle múltiples sentidos a este ejercicio del filosofar. Y se encuentra en la mañana de hoy, pues una invitada muy especial, estudiante del programa de filosofía, de licenciatura en filosofía, pero dejemos que ella sea quien se presente. ¿Cómo te llamas? Bueno, mucho gusto, me llamo Susana Tere Martínez, me encuentro estudiando licenciatura en filosofía ya hoy en mi 4º semestre. Bueno, muy bien, Susana. ¿Cómo te ha parecido esta experiencia del circuito de prácticas filosóficas hoy en este espacio donde Uniminuto ha sido la sede particular de este interesante encuentro de diálogos, de perspectivas y, por supuesto, de miradas frente a todo lo que hemos vivenciado hoy? Pues de verdad me ha parecido bastante enriquecedora, bastante interesante y llamativa, puesto que vimos una perspectiva del uso de la filosofía en algo que comúnmente no se relaciona, y se debe la gran amplitud que la filosofía puede llegar a tener e impactar en muchísimos ámbitos. Entonces también contar con la experiencia y la participación de personas que en serio se ve que saben muchísimo del tema nos nutrió bastante a mí, mis compañeros. Quedamos bastante contentos con el evento y fue bastante nutritivo, la verdad, intelectualmente. Bueno, esto de alguna forma reconfigura o redefine la manera como aprendemos y enseñamos filosofía. Para ti como estudiante de licenciatura en filosofía y ya dentro de muy poco licenciada en filosofía, ¿qué representa un espacio como este? La verdad representa un espacio para abrir los horizontes en lo que yo quiero llegar a aplicar cuando ya me gradúe, y también el impacto social que quiero llegar a tener con lo que estoy aprendiendo acá y con lo que planeo hacer a futuro. Entonces ya me ayuda a salirme del hecho de siempre la misma idea de dónde se va a aplicar la filosofía, sino abrir los horizontes de esta aplicación. Bueno, horizontes que seguimos abriendo, seguimos pensando y seguimos cultivando. Susana, una pregunta que haya quedado hoy por allí en el ambiente, que se te haya generado frente a la experiencia de este circuito filosófico que hoy tuvimos la posibilidad de compartir. Tal vez el hecho como pues futura docente, como llegar a sentirse uno en confianza en desarrollarse en diferentes ámbitos. Uno está muy acostumbrado al aula. Entonces tal vez el hecho de cómo llegar a tener esa confianza de desarrollarse o desenvolverse en otros ámbitos. Bueno, Susana, muchas gracias por participar en El Puente y pues seguramente vamos a tenerte durante mucho tiempo también compartiendo distintas miradas en este espacio. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias.
Y continuamos en este circuito de prácticas filosóficas recogiendo distintas miradas sobre lo que ha sido la vivencia de este espacio. Se encuentra en este momento también un estudiante del programa de estudios en filosofía de Uniminuto. ¿De quién se trata? Dejemos que él se presente. Bueno, mi nombre es Pablo Castellanos. Es perteneciente al programa de estudios en filosofía y actualmente estoy cursando 7º semestre y me encuentro a mitad de mis prácticas. Bueno, Pablo, bienvenido al Puente y qué interesante que nos encontremos justamente para compartir y dialogar frente a la experiencia de lo que ha representado para ti la participación en este circuito de prácticas filosóficas el día de hoy. ¿Qué te llevas? ¿Qué te pareció interesante de este encuentro que llevamos a cabo hoy aquí en Uniminuto? Me pareció una experiencia importante y esclarecedora en el sentido en que no se me había abierto el panorama anteriormente sobre pensar de filosofía en cárceles, por ejemplo. Al hacer esto, pues realmente nunca había pensado en que se podía empatizar con personas que habían cometido, digamos, delitos, crímenes. Pero después de esta experiencia, pues digamos que caí en cuenta de que de todas formas siempre hay algo detrás, más allá de que se clasifiquen como monstruos, que la sociedad los vea de cierta forma. Siempre hay un ser humano detrás de eso. Y pues me llevo todo eso, todas esas experiencias nuevas. Eso justamente marcado dentro de un panel que tuvimos el día de hoy, un panel de filosofía en cárceles, donde se tuvo la posibilidad de compartir distintas miradas, distintas experiencias y enfoques frente a lo que es el proyecto Parche y frente a lo que de alguna forma se viene adelantando en ese sentido. ¿Qué representa para ti la filosofía? En este caso, la práctica filosófica y la manera como hoy podemos entender el ejercicio filosófico. Pues la filosofía en un sentido muy clásico yo la siento como más que teoría, una forma de vida, una práctica. Y en ese mismo orden también encaja mucho con lo que se quiso transmitir el día de hoy. Más allá de simplemente quedarnos teorizando y alejados del mundo, por así decirlo, los filósofos también podemos ser parte de adentrarnos en él y generar cambios reales. Bueno, maravilloso que lo podamos entender así y por supuesto hoy tenemos un compromiso y una apuesta fundamental para seguir haciendo de la filosofía una forma de vida. Pablo, muchas gracias por acompañarnos en el Puente. Gracias. De hecho, a propósito de la metáfora del ejercicio figuroanalógico que vamos a hacer ahora todos, la propuesta de lo figuroanalógico es una propuesta de una amiga, de Marfil también, y de todos nosotros, que se llama Angélica Satir, y ella lo que nos propone es que pensemos en una figura, una imagen, con la que podamos evaluar un proceso. En este caso vamos a pensar en una imagen con la que logremos identificar cómo nos vamos hoy. De todo esto que hemos recogido, qué imagen viene a nuestra mente. A propósito de todo, Luis nos proponía una nube y él plantea la idea de una nube. Seguramente cada uno es la de él. Y la idea es que cada uno piense en la propia con qué imagen se va de este espacio. Y la mía es el puente. Podría agregar algo a la cocina. Porque todos los circuitos, digo, aparte, vale decir que este es el último circuito de lo que hemos hecho estas semanas, el 7º circuito, y todos los hemos cerrado y que lo podemos ver perfectamente con la evaluación figuroanalógica. Como este circuito es también la semilla para una red que vamos a hacer, en donde todas estas prácticas se puedan poner a dialogar. Entonces la pregunta con la que en general cerramos, que la podemos vincular con un objeto, con una figura o con algo, es ¿qué necesita una red para poder prosperar? ¿Qué te parece? ¿Qué le tenemos? De hecho, la idea de puente creo que puede ser un aporte para la red. El hacer puentes, que es una palabra que nos gusta mucho y hago promoción también de nuestro espacio radial a las 11 de la mañana todos los días y que ustedes pueden buscar por YouTube, es un poco de la vocación de Marfil, el hacer puentes. Hacemos puentes con Pepe, con Boesio, puentes con Vicky, en este caso con la UNAD,
puentes con Luis en todo el proyecto Parche, Boesio, como lo hemos hecho, con Secalfi. Permanentemente hacemos puente. Hoy hicimos un puente con el Departamento de Filosofía, así que ese es el puente de lo que queremos hacer. Yo creo, también muy a propósito de lo que ustedes discutían ahora, yo creo que sí estamos cambiando vidas y sí estamos cambiando de alguna forma el mundo, estamos cambiando algunos mundos y eso lo necesita la sociedad, más filosofía para transformación. Yo creo, sé que suena muy pretencioso, de pronto algunos nos van a criticar, ustedes están pretendiendo cosas, pero en el fondo, si la gente pensara un poco más, si hiciéramos más uso de nuestra capacidad de pensamiento, yo creo que ahí entra lo ético, ahí entra lo estético, ahí entra la forma como nos relacionamos con el mundo, ahí entra la belleza, ahí entra todo. Es decir, la filosofía tiene necesidad, el mundo tiene necesidad de la filosofía y es lo que hacen las prácticas filosóficas. Es hacer una filosofía que realmente nos conecta con la vida, nos conecta con el mundo, nos conecta con nosotros. Por eso, gracias a Secalfi por continuar estos círculos, ojalá vengan más. Entonces, haremos el ejercicio, vamos a pasar rápidamente el micrófono y pensemos qué imagen nos ayudaría a hacer estas redes y nos permitiría también evocar cómo nos vamos hoy. Les vamos a pasarnos y les vamos a hacer la invitación. Bueno, la imagen para mí un libro. ¿Por qué? Porque me evoca a Borges cuando dijo que así como la arquitectura construye edificios, hace cosas materiales, pero el libro cuando uno escribe pone parte de la esencia de uno. O sea, para mí es eso, a veces sirve el libro como puente para problemas, a veces los libros a uno le hablan, o bueno, en mi caso, cuando he estado mal o he estado bien, a mí Nietzsche, Platón, muchos filósofos me han hablado inclusive de la literatura. Entonces para mí la imagen es el libro. Lo relaciono mucho con la sublimación. Siento que va como muy a la mano con los temas que se trataron hoy. Entonces yo lo relaciono más como con ese aspecto. Yo lo relaciono mucho tal vez con una cabeza más abierta, grandotota. Y me llevé una idea que la verdad antes no había visto, una perspectiva completamente diferente en muchos aspectos. Se abrió mucho esa parte, cosas que la verdad a veces no piensa o lo ve de otra manera, entonces lo veo con esa imagen. Bueno, a mí me provoca como ver como una puerta y es porque de cierta manera le abre a uno el panorama de ver otros horizontes en cuanto a lo que uno considera libertad. Y ya. Pues yo lo relacionaría con la luz. Aparte de la que pegando ahora mismo. Aparte de la luz que me estás dando ahora mismo, pues me parece muy bonito lo que intentan hacer. Es como, sí, es como, me llena un poco de esperanza saber que sí hay, digamos, hay luchas, hay personas que piensan que pues, se puede construir un mundo mejor. Y por lo menos a mí me gusta la idea de un tejido, del hecho del tejer. Creo que muchas veces en este tipo de prácticas filosóficas, muchas veces no se teje solo, sino que hay un sentido de, no sé, entender el mundo, tejer el mundo, por medio de que no somos seres aislados, no somos seres unilaterales, somos seres que somos sociales. Y creo que esta iniciativa es muy bonita, el hecho de reestructurar como todo este pensamiento que al fin y al cabo como denigra este tipo de personas. Me gusta esta idea de que la filosofía puede hacer algo más por las personas. Bueno, digamos que una de las imágenes o objetos que me vino a la mente, que no es colombiano pero es argentino, digamos, es el mate, ¿no? Es de compartir, digamos, compartir con el otro, pensar la vida, y pues me parece muy bonito en cuanto a eso. Y pues yo creería que podemos trasladarlo al café, digamos que más propio colombiano.
Yo voy de la mano con mi compañero y estaba pensando en un café filosófico, así como muchas veces lo hemos hecho acá en la Semana de la Facultad, en la Semana de la Filosofía, tener este espacio, así como lo vivenciamos hoy, para poder compartir, interconectar, tejer, pues por medio de nuestra cotidianidad, lo que es un café, y poder dialogar y poner pues en el mundo pues todas estas cuestiones que nos interpelan a todos. Bueno, yo pensé en un crisol y lo relacioné con la filosofía. Pues el crisol y la filosofía se encuentran en la idea de la transformación. El crisol funde metales, la filosofía funde pensamiento, funde ideas. Y eso a partir lo relacioné también con algo que he trabajado durante mi carrera acerca del silencio. Entonces, guardo silencio para escuchar al otro, para encontrarme con el otro, y ahí también hay un proceso de transformación. Bueno, para mí la imagen es un yunque, el cual pues da como ese paso de lo teórico a lo práctico, donde permite una transformación tanto social, cultural y política, donde nos sumergimos en diversas ideas, conceptos, pero donde también le damos un sentido más humano, ¿no? Ya que muchas veces siempre se ha perdido esa humanidad, ¿no? Valga la redundancia, y donde ese sistema a veces deshumaniza. En este caso nosotros hemos encontrado pues una base fuente por medio de la filosofía para darle ese sentido y esa humanidad al sujeto y permitirle una liberación. La imagen que a mí se me viene cerrando ya esta sesión es como de los brazos abiertos, ya que me siento muy gratificante pues de todo este espacio, de todo lo que se habla, y también me gusta mucho la metáfora del tejer y de cómo entre todos vamos hilando conceptos y pensamientos, cómo nos vamos relacionando con eso. Yo pensé en un trampolín, porque pues hay momentos en los que pues uno puede llegar a caer y a veces eso sirve como un andamio para poder volver no sé, a subir, por decirlo así. Y pues lo pienso de una manera como metafórica, pues de que puede unir a las personas que también a veces caen y pueden volver a su lugar. Bueno, yo tengo como la imagen de un videojuego cooperativo en la cabeza, en la que tal vez todos los jugadores están viviendo una misma realidad, pero cada uno está viviendo una experiencia diferente, y en esas experiencias diferentes pues se halla como el compartir y lo que logra que pues se unan las realidades, valga la redundancia, y ya, porque está como difícil la cuestión. Bueno, yo lo relaciono con dos objetos, con las gafas, porque las gafas, digamos, nos permiten ver otras nuevas perspectivas, y el otro objeto, por así decirlo, es un fenómeno natural, que es el remolino, que es el cambio constante. Eso es lo que digo. En la intervención yo dije que nosotros trabajamos con una comunidad terapéutica que es la comunidad terapéutica Semillas. Entonces pensé precisamente en una semilla, primero porque por esta importancia de volver a la tierra y demás, y porque cuando uno hace el intento como de sembrar algo y le gusta, pues lo hace como con la ilusión de que ahí nazca algo nuevo, nazca algo sano, y creo que sí, nosotros tenemos como esa ilusión como profesores, acompañantes, facilitadores, pero también lo pensaba porque a veces pues la semilla no nace, no germina, se daña, en fin, pero pensaba que así eso pase, así se dañe, así no germine, pues siempre está la posibilidad de volver a sembrar de nuevo. Muy bien, y estamos llegando pues al tramo final del puente de nuestra misión el día de hoy, transitando por este puente que hoy en día, y particularmente en esta experiencia del circuito de prácticas filosóficas, hemos tenido la posibilidad de tejer, de encontrarnos y por supuesto de tener distintas perspectivas frente a la práctica filosófica. Y estamos cerrando pues con alguien que hace parte de la casa, con alguien que acompaña todos estos procesos sin duda alguna desde Marfil Educación Filosófica, y se trata de Víctor Rojas. Víctor,
Hemos transitado hoy por el puente con distintas miradas, distintos entrevistados, voces. Hemos observado un poco lo que ha representado esta práctica o este ejercicio del circuito de prácticas filosóficas aquí en Uniminuto. ¿Qué hay para decir? Pues Simón, primero gracias por esta transmisión y a todos los que nos siguen en las redes sociales. Qué bueno que podamos compartir con ustedes lo importante que es para nosotros hacer prácticas filosóficas. En una coyuntura importante en el mundo, en el que nos estamos destruyendo, en el que hay guerras, en el que las infancias están siendo vulnerables porque son manipuladas para realizar prácticas delictivas, en las que hay homicidios, es decir, en todo lo que está pasando en el mundo, que pareciera que nos estamos enloqueciendo, se hace necesario el filosofar, se hace urgente el pensar y mejorar las formas de pensar, se hace necesaria y urgente la ética, se hace necesaria la mirada estética frente al medio ambiente, se hace necesario el reconocimiento, el diálogo, y eso es lo que históricamente hemos hecho en Marfil. Soy bien testigo de eso, Simón, que llevamos ya cerca de 20 años, vamos a cumplir creo que los 20 pronto. Casi no se nos nota, ¿no? 20 años de vida como Marfil, y en ellos lo que hemos venido haciendo es diciéndole al mundo, a la universidad y a todos que es necesaria la filosofía en la infancia. Empezamos por filosofía para niños, y ahí hemos ido integrando otras apuestas como la de ciudadanía creativa, la de prácticas filosóficas en cárceles con Pepe Barrientos. Nos hemos integrado con CECALFI, con todo el circuito y con todo lo que hace CECALFI. Es decir, hemos hecho puentes, Simón, y qué bueno seguirlos haciendo. Es decir, lo que tendría para decir es que tenemos que seguir construyendo, que esto no se acaba aquí, que hay que hacer más redes, que tenemos que dialogar más, que tenemos que incentivar más espacios para pensar filosóficamente. ¿Qué reto enfrenta Marfil ahora frente a este asunto? Bueno, hemos tenido la posibilidad de compartir. Claro que sí, hay un reto muy importante y es el de hacer de Marfil un centro de investigación mucho más robusto, mucho más fuerte. Hoy tenemos la suerte de contar con un equipo humano cada vez más grande, cada vez con mejores capacidades. No solo somos ya Simón y Víctor, sino que ahora tenemos más compañeros, está Mar, está Oscar, están otros practicantes. Y el reto es que este centro de investigación siga movilizando acciones como estas, acciones que incentivan el filosofar. Estamos en este momento, por ejemplo, en un lugar que es un laboratorio de innovación. Pues la filosofía tiene que acercarse a la robótica, acercarse a los procesos STEM, acercarse a la inteligencia artificial. Ahí nosotros como filósofos, como Marfil, tenemos mucho que hacer y mucho que decir. Así que el reto es integrarnos en todas esas dinámicas y estos ecosistemas de innovación en los que hay mucho por construir. Hacer de la filosofía movimiento, así como se refiere a una de las más recientes publicaciones, ¿no?, que hemos tenido la posibilidad de compartir. Víctor Rojas, muchas gracias por acompañarnos en el puente el día de hoy. Y pues vamos a despedir justamente el espacio en esta emisión el día de hoy. Una pregunta para despedir. Una pregunta es, ¿estás haciendo uso de todas las capacidades de pensamiento que tú tienes? Yo lo diría en un podcast, no sé, pensémoslo bien. Muchas gracias a todos. A propósito, invitados a seguir el podcast Pensémoslo Bien, que está a través de las distintas plataformas, por supuesto a través de Marfil Educación Filosófica. Esto ha sido todo por hoy en El Puente. Mi nombre es Simón Antonio Dumet. El agradecimiento también al Departamento de Filosofía, que se ha sumado por la participación de sus estudiantes en los 2 programas, estudios en filosofía, licenciatura en filosofía, y por supuesto a ustedes que permanentemente nos siguen a través de esta iniciativa que ya lleva 13 años caminando y construyendo sentidos múltiples a través de una forma distintiva de hacer filosofía en diversos contextos. Esto es El Puente, esto es Marfil Educación Filosófica. Feliz día para todos. Sigan en sintonía de Uniminuto Radio. Chao, chao. Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 14:30 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.